Hola a todos, completamos aquí la unidad dedicada a los reinos cristianos de la península ibérica. Hoy terminamos esta serie de vídeos y hoy vamos a hablar sobre una serie de elementos, es decir, vamos a hablar sobre las instituciones, la economía y la cultura en este periodo. Bien, comenzaremos hablando de las instituciones. En concreto, vamos a hablar en primer lugar de la monarquía. Los estados peninsulares, como ya hemos visto en este periodo, van a estar en manos de los reyes, que su poder venía de Dios y en principio tenía un poder ilimitado, pero se veía limitado por una serie de elementos, por los señoríos, por los nobles, que controlaban sus propios territorios, como esto ya lo sabemos, y también por las ciudades. Las ciudades, a medida que avanza la Edad Media, van a volver a recuperar su importancia que tenían en el mundo antiguo, y estas ciudades tenían un gobierno propio, que primero eran una asamblea de vecinos, pero más tarde, con el paso del tiempo, se formará unos grupos de gobierno más reducidos, un número más reducido de personas, que por ejemplo en Castilla serán caballeros y en la corona de Aragón pues serán grandes comerciantes, importantes comerciantes. Hablaremos también de las cortes, ya que hasta el siglo XII los reyes, para ayudarse en el gobierno, utilizaban lo que ya conocemos como la curia regia. La curia regia, recordamos, era una asamblea en la que participaban los nobles más importantes y los eclesiásticos más importantes. Su labor, como ya lo sabemos, estaba dedicada a aconsejar al rey. Bien, a partir del siglo XII, a estas reuniones van a invitarse a los representantes de las ciudades, que como ya hemos dicho, cada vez tiene más importancia. Y entonces aparecen así las llamadas cortes, que eran asambleas formadas por tres elementos, tres estamentos. Por un lado los nobles, como ya hemos visto, el clero y también los representantes de las ciudades, conocidos también como las gentes del común. Las cortes tendrán distinta importancia en Castilla y en Aragón. En Castilla, por ejemplo, como solo hay un reino, serán unas cortes únicas y se limitaban a aprobar nuevos tributos. Tenían muy poco poder, tenían una labor de consulta y muy poco poder. En Aragón, sin embargo, como Aragón estaba formado por una especie de federación de reinos, cada reino tenía sus propias leyes. Tenían mucho más poder que las de Castilla y el rey tenía que someter a su voto la aprobación de leyes. Es decir, el rey planteaba unas leyes y tenían que aprobarse por las cortes. Por lo tanto, tenía mucho más poder que en Castilla, que era solo un instrumento de consulta y, como decimos, para aprobar nuevos tributos. Por lo tanto, la monarquía en Aragón tenía que llegar a pactos con sus súbditos. Hablemos ahora de la economía. La economía de los reinos cristianos, lógicamente, va a basarse en las actividades agrarias. Es decir, se fundamentará en eso, en la agricultura y la ganadería. Estas actividades se realizan en grandes territorios que, como ya hemos visto al hablar de las repoblaciones, van a pertenecer o al rey, o a los nobles, o al clero. Si hablamos de agricultura, pues principalmente hablaremos de agricultura en las zonas de secano, de cereal, vid y olivo, y en las zonas de regadío, pues de hortalizas y de frutales. Respecto a la ganadería, va a tener mucha importancia en Castilla, porque allí se va a producir la cría de la oveja merina, una oveja muy valorada por la calidad de su lana. Va a ser una ganadería trashumante, se va a dar la transhumancia, que lo que quiere decir simplemente es que el ganado en una época del año, en verano, estará en las zonas más al norte de la península, porque es donde se mantendrá el pasto y podrá comer allí, y en la época del invierno bajará hacia el sur a zonas más cálidas. Entonces se moverá de norte a sur durante todo el año, lo que generará, ya lo veremos, problemas con los agricultores, ya que este ganado pasará por tierra donde se cultive. Bien, pues para defender los intereses de los ganaderos de Castilla se crea en 1273 el Consejo de la Mesta, que es muy importante. Es creado por Alfonso X el Sabio y va a funcionar sobre todo para ayudar o para evitar problemas entre ganaderos y agricultores. Una de las cosas que se hace es construir caminos para el paso del ganado. Estos caminos se denominan cañadas y si son muy grandes se denominan cañadas reales. Respecto a la artesanía, lógicamente es una actividad que se va a producir en las ciudades y a medida que las ciudades aumenten de importancia, pues la artesanía también lo hará. Los artesanos se van a agrupar normalmente en asociaciones de ayuda mutua entre ellos, que se pueden llamar cofradías o gremios, depende de si hablamos de Castilla o de Aragón. La artesanía será más importante en la corona de Aragón que la de Castilla. En Castilla, pues va a producirse hierro, vino y embarcaciones, sobre todo en los puertos del Cantábrico y en Sevilla. Y en la corona de Aragón va a tener una gran importancia la industria textil, la industria de la lana, algodón y lino, va a ser muy importante, y también la de cuero, vidrio y embarcaciones, sobre todo en Barcelona, en los puertos, en Barcelona de Valencia y en Palma de Mallorca. Hablaremos ahora del comercio,
Podemos decir que en Castilla el comercio que va a tener más importancia, lógicamente por lo que ya hemos visto, es el comercio de la lana. Se va a desarrollar un importante número de ferias y mercados, destacando la feria de Medina del Campo, será una gran feria de la lana. Y también el comercio de la lana se hará a otros países a través del Atlántico, sobre todo hacia Inglaterra y a Flandes. Respecto a la Corona de Aragón, va a tener mucha importancia el comercio de sus productos artesanos, principalmente a través de Barcelona y Valencia, y el destino de esos productos será el Mediterráneo central y oriental. Vamos a terminar hablando de la cultura y luego finalizaremos con el arte. Sobre cultura podemos decir que en el siglo XII la ciudad de Toledo va a ser muy importante porque va a ser el centro cultural de los reinos cristianos, donde se van a traducir obras clásicas que están escritas en árabe, se van a traducir en latín. Esas obras que habían recuperado los musulmanes y que habían traído al Andaluz, aquí en Toledo se va a traducir del árabe al latín. Y eso será muy importante, ya que este conocimiento que en Europa estaba perdido porque con las invasiones se habían perdido, pues ahora se recupera y vuelve a entrar este tipo de obras y este conocimiento vuelve a entrar en Europa. Eso será fundamental para que se produzca más adelante el periodo del Renacimiento. Aparecerán también en este periodo los primeros textos en castellano ya de una manera sistematizada y también de otras lenguas romances como el galaico o el catalán. En el siglo XII va a destacar el Cantar del Mio Cid, que será una obra importantísima del castellano. Y en el siglo XIII se van a crear las primeras universidades españolas, que serán las de Salamanca y Valladolid. Para finalizar, vamos a hablar un poco sobre el arte. Aunque en este periodo encontramos arte románico, arte gótico, vamos a hablar de un arte que es autóctono de la península ibérica. Es un arte que se produce importante en los reinos cristianos a partir del siglo XII. Y está realizado por mano de obra musulmana, es decir, lo realizan musulmanes o bien también cristianos que les encanta, que se ven seducidos por la belleza del arte islámico. Es un arte, como ya hemos dicho, que funde los estilos cristianos, es decir, el románico y el gótico, con materiales y elementos decorativos empleados en el Al-Ándalus. Vamos a tener dos fases principalmente, una sería la románico-mudéjar, que sería en el siglo XII, y también la gótico-mudéjar, que iría del siglo XIII al siglo XVI. Vamos a ver las características principales de este arte. Los materiales que se van a utilizar van a ser ladrillo, usado en muros y pilares, es decir, un elemento que se consigue fácilmente y que permite una construcción rápida, el ladrillo mucho más que la piedra, la madera, que se va a usar sobre todo en los techos, y también el yeso, que se va a utilizar como elemento decorativo. A pesar, como vemos, que son elementos muy pobres, se van a conseguir unos resultados muy hermosos, utilizando una serie de elementos, como por ejemplo los arcos ciegos, ahí lo vemos, no tiene ninguna finalidad, solo es una finalidad estética. Las redes de rombos o sepka, que son esos dibujos que se consiguen con ladrillos, y también la decoración en espina de pez, que es esta que vemos en la parte inferior de la fotografía. El estilo mudéjar va a utilizarse para construir iglesias y capillas, que es algo interesante, es decir, son una estética musulmana, pero aplicada a elementos lógicamente cristianos, como son las iglesias, las capillas. También se construirán palacios, tenemos ejemplos también, que en principio podrían parecer que son palacios musulmanes, pero no, son hechos en época cristiana, en territorio cristiano. Y también fortificaciones, murallas y puertas, con esas características que ya hemos hablado. Bien, pues hasta aquí este último vídeo de la unidad dedicada a los reinos cristianos de la península ibérica. Espero que os haya parecido útil y gracias por verlo.